Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su anfitrión, Miguel Hernández. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Tonight Podcast. Así es, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a estar platicando de John Byrne, este mítico autor y realizador de un montón de historietas, de extraordinarias historias. Vamos a estar repasando sobre su carrera, sobre sus trabajos, sobre un montón de detallitos acerca de su vida, de sus publicaciones. Así que si de repente ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué habrá sido de John Byrne? Aquí les vamos a contar qué fue de él, en qué está trabajando actualmente. Y pues eso, vamos hacia allá, vamos para la plática. Pollicio, por favor, danos la música. Amigos, ya estamos aquí platicando de historietas. En esta ocasión vamos a hacer un poco de trampa porque vamos a inaugurar una especie de programas especiales dedicados a autores. Y vamos a empezar con uno de los autores de historieta más importantes que ha habido. Este autor ha publicado en todas partes, en DC Comics, en Marvel Comics, en Dark Horse, creo que hasta en Image. Ha dibujado prácticamente a todos los superhéroes. Es controvertido porque ahí tiene pleitos con otros autores, pero en fin, es uno de los grandes, tiene grandes historias, grandes obras, es escritor también, escritor, dibujante, entintador, muy completo artista. Y estamos hablando de John Byrne. Para eso me va a estar acompañando Mauricio Rodríguez. Gracias, Miguel, gracias por invitarme. Mauricio, pues tenemos a este gran, ahora sí un autor de los más grandes. Sí, fíjate que es de los más grandes y también también de los más polémicos, ¿no? Sí. Fíjate que las nuevas generaciones, los llamados millennials, probablemente no lo conozcan tanto ni les parezca tan grande. Realmente el trabajo medular de John Byrne está situado allá por los años 80. Quizás algo más se coló por ahí en los 90, pero ya en estos últimos años, si bien su trabajo sigue siendo regular, bastante decente, mejor que muchos, pues está lejos de sus glorias pasadas, ¿no? Y este autor pues cumple perfectamente ese ritual de camino que tienen los grandes, ¿no? De comenzar discretamente y después volverse así un éxito arrollador y después de ese auge pues pasar poco a poco al descenso hasta finalmente caer casi en el olvido, ¿no? Sí, caray, tiene su curva, ¿no? Como que ya alcanzó su máximo y fue bajando hasta que prácticamente no sabemos nada de él. Sí, muy pronunciado, ¿no? Sí, pareciera que quienes lo hemos seguido, hemos siempre así como que con la esperanza de que, híjole, ojalá en la próxima se recupere, pero no, nada más no sucede, ¿no? No, y al contrario, creo que se va hundiendo más. Sí, pues le ha pasado lo que a muchas estrellas, ¿no? Lo que sucede es que en el caso de Byrne, como que el hecho de que haya sido realmente tan exitoso y que todavía él se encuentre presente en los medios, interactuando con el público, pues también le ha costado sus puntos, ¿no? Sí, fíjate que aparte, pues lo que tiene este autor es que como tú dices, empezó discretamente, fue evolucionando, llegó a un punto en que lo que hacía era perfecto. Y luego vino esta involución, ¿no? Que ya le notabas los errores que antes no tenías. Y es esto, se nota mucho porque él era muy perfeccionista en ese sentido.
él era muy cuidadoso con su trabajo, muy detallista. Y entonces a la hora de que va dejando eso atrás, todos esos detalles, toda esa narrativa tan dinámica que tenía, pues se nota bastante, ¿no? Sin embargo, pues no nos vamos a enfocar en los últimos días en lo malo, sí los vamos a mencionar y a comentar, pero más bien nos vamos a ir por sus grandes éxitos. ¿Cómo ves, Mauricio? Sí, me parece bien. Oye, primero tendría que preguntarte, ¿y tú te acuerdas cómo fue la primera vez que conociste el trabajo de John Byrne? Sí, fue la primera vez que noté el poderío de su estilo fue en Uncanny X-Men. Se llamaba la revista El Hombre Araña Presenta y publicaba toda esa parte de guionizada por Chris Claremont, en donde nos regalaron algunas historias tan buenas como La Fénix Oscura, la saga de Proteus. En esa época yo compré un ejemplar en donde Wolverine viajaba a Canadá y se encontraba con Alpha Flight. Ese número me impactó sobremanera. ¿No era uno donde peleaba con el Waringo? No, era de hecho al final del número quien lo golpea a Wolverine es Sasquatch. Eso fue antes de lo del Wendigo. Ah, mira. El cómic, te digo, fue para mí un trancazo. Y ya no, a partir de ahí comencé a comprar todo lo que fuera de los X-Men. Ese fue mi primer acercamiento con los X-Men. Realmente antes nunca había yo visto nada sobre los X-Men, salvo cuando aparecían de invitados en el cómic de Spider-Man, que era el que yo seguía por costumbre, ya que mis hermanos compraron desde los primeros números de Spider-Man de novedades, y pues fue pasando de generación en generación hasta que me llegó. Pero esos ya salían en El Hombre Araña Presenta, ¿no? Los de X-Men. Exacto, o sea, después yo creo que para colgarse del éxito que tenía El Hombre Araña aquí en México, la editorial decidió, la editorial Novedades decidió colgarse de ese nombre, ¿no? Entonces ponía El Hombre Araña Presenta. Entonces iban colocando un número de Avengers y un número de X-Men. Pues mira, te voy a contar mi experiencia, porque yo me acuerdo que yo había visto la película de Superman, ¿no? Con Christopher Reeve. Y entonces me mudé. Yo en ese tiempo vivía en Cuautitlán Izcalli, allá en la Ciudad de México, al norte. Y justo cuando estaba empezando en la primaria, empieza Editorial Beat a publicar Superman. Y empiezan con esta miniserie de Man of Steel. Y pues ya ves que el primer número es prácticamente como si fuera, así se veía como la película, ¿no? El Superman de Byrne tenía mucho de Christopher Reeve. Sí. Y Clark Kent ahí con sus lentes y quitándose es el Superman clásico, ¿no? Y pues de ahí, ¿quién es ¿Quién dibujaba, no? Y aparte los primeros números, pues fue toda esa miniserie, que ya ves que el punto de vista primero era de Lois Lane, luego de Jimmy Olsen, luego de los papás, luego del Lex Luthor y así. Y pues ibas conociendo a Superman desde varios puntos de vista. Y es eso, ¿no? Que aparte él también escribía ahí. O sea, ya no estaba bajo la tutela de Claremont. Ya él se puso solito a escribir. No era la primera vez, él ya había escrito antes en Fantastic Four. Pero también muy buen escritor, muy ingenioso. Y también nos regaló ahí muy muy buenas historias. Pero pues esa es mi experiencia, vamos a ir ya en orden. Tú investigaste bastante del tema de John Byrne, ¿no? Sí, bueno, yo más o menos, una vez que me hice fan, así como que me di a la tarea de investigar dónde había trabajado. Inclusive hasta me puse a buscar copias digitales de muchos cómics a los cuales no tenía acceso, pero que me parecían buenos a partir de la colaboración de Byrne. Me conseguí prácticamente su corrida en Marvel Team Up, que era este cómic donde Spider-Man siempre hacía equipo con un superhéroe, y Byrne dibujó varios sin guionizar, únicamente dibujando. Eso fue de los primeros trabajos que yo conseguí, ese y Iron Fist, que también ahí fue una de las ocasiones en donde también fuera del título X-Men veía yo el trabajo de Byrne compaginado con los guiones de Claremont. Estos tres trabajos serían prácticamente
el inicio de su éxito, ¿no? Estos trabajos son los que lo catapultaron al estrellato. Ya mencionamos hace rato algunas de las historias que allí aparecieron. Prácticamente Días del Futuro Pasado también proviene de esa época y de esa mancuerna. Y bueno, realmente el trabajo que Byrne hacía era muy interesante porque complementaba muy bien la cuestión del guión de Claremont. A los editores de la época les gustaba mucho trabajar con Byrne porque decía que en una sola viñeta resolvía lo que otros dibujantes hacían en 3 o 4. Él en una sola viñeta podía mostrar la acción y desenlace de una escena, ¿no? Era también muy rico para la cuestión de mostrar interiores. Hacía, yo creo, de los mejores trabajos de dibujo de interiores. Se ve que tenía mucha documentación en la cuestión de dibujo arquitectónico del interior de las casas o los edificios. Era realmente muy talentoso. Esos son muchos de los elementos que lo definieron como grande. Ese estilo que tenía para dibujar al Wolverine parecido al animal canadiense del cual toma su nombre, así hacerlo peludillo, chaparrito, con un puro, mal encarado, fue como que puso como que en el punto exacto, en el rumbo exacto, el carácter visual de Wolverine. De hecho, es bien conocido que Byrne también colaboraba en las tramas, o sea, el éxito no era totalmente de Claremont. Byrne también aportaba tramas a la historia y fue realmente su desempeño como equipo lo que los hizo legendarios. Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos al pasado? Ese pasado del 6 de julio de 1950, cuando nace John Byrne en Inglaterra, pero bien chavito, a los 8 años se va a Canadá con sus papás, y ahí es donde conoce los cómics, viendo televisión, leyendo historietas que llegaban desde Estados Unidos. Una vez ya que tiene 30 y tantos años es cuando por fin se va a los Estados Unidos, pero pues es un dibujante europeo, ¿no? Vivió en Edmonton, en Calgary, y era seguidor, muy fan de Batman, muy fan de Superman también, y se fue metiendo en esto de hacer cómics, y sobre todo cuando era adolescente, pues era muy fanático, leía muchísimo. Y pues tú te sabes cuál fue su entrada a los cómics, Mauricio. No sé qué hizo, creo que trabajaba en un rollo de publicidad antes de hacer sus primeros cómics, y era muy conocido entre sus cuates porque dibujaba muy rápido, sí. Entregaba a tiempo y la verdad es que sí se ganó ese apodo de ser así como que ser como el dibujante más rápido del mundo en el sentido de que, oye, te hacía 3 cómics al mes distintos en dibujo, en tintas, en algunos guionizados, en otros nada más hacía las tramas, en otros nada más hacía los dibujos, portadas, o sea, realmente se multiplicaba, ¿no? Fíjate, el primer, ya no es cómic, es un fanzine que hizo él, se llama AK Comics, así con X al final. Lo hizo a principios de los 70s. Y si en blanco y negro, ¿no? En blanco y negro. Si buscas dibujos de esa historieta, oye, ya tenía un nivelazo el John Byrne. Metía tramas, metía texturitas, pero ves el trabajo que tiene, la anatomía de los personajes y todo. Pues no parece principiante, ¿no? Ya se ve con un muy buen nivel. Y estamos hablando que apenas tenía 21 años. Entonces estaba bien chavo. Sí, es cierto. Sí se le ve la influencia de otros autores, ¿no? Pero realmente sí traía un muy buen nivel. Y como tú dices, él trabajaba en publicidad, sobre todo dibujaba carros, automóviles, y pues siguió, ¿no? En esas empresas de publicidad, al mismo tiempo que empezaba así como que a meterse en los cómics, y pues le fue llevando un montón de pruebas a los editores, a John Mansfield, a Nick Cutie de Charlton, y ya vieron sus historietas y le dijeron, pues ¿por qué no te vienes a trabajar aquí en Charlton? Empieza con unas ilustraciones, y como tú dices, empezó muy muy en bajo perfil,
hacía las portadas, completaba dibujos, una que otra historieta, pero empezaba a codearse con grandes ilustradores, ¿no? Porque aparte de que estaba Vine en esas revistas, pues estaba también Neil Adams, Howard Chaykin, Archie Goodwin, John Romita. O sea, empezó así bajito, pero rodeándose de grandes artistas, ¿no? Que a la hora de abrir la historieta, pues ves a los otros y de repente lo ves a él y dices, mira, este es bueno. Y así, ¿no? Se fue metiendo en el negocio. ¿Cómo ves esta manera de comenzar a trabajar? Ya lo habías comentado tú, de que empezó así muy discretamente. Sí, pues yo creo que también es un ejemplo para todos los que quieren dedicarse a esta cuestión del cómic, que pues hay que esforzarse mucho. Realmente Vine siempre ha sido matadón, y yo creo que también es lo que nos falta luego acá en este país, es enfocarnos realmente en lo que nos gusta y dedicarle tiempo, ¿no? Yo he escuchado a algunos artistas decir que en sus inicios, híjole, dedicaban hasta 12 horas al día para dibujar y alcanzar un nivel profesional. Y bueno, ¿cuántos de nosotros sacrifica esa cantidad de tiempo, ¿no? Si realmente lo hiciéramos, yo creo que alcanzaríamos muy buen nivel y alcanzaríamos todos nuestros sueños que nos propusiéramos, ¿no? Porque también Bayer comenta que su ilusión de ser dibujante pues comenzó desde muy chavito, ¿no? Y obviamente nadie nace sabiendo hacer las cosas, ¿no? O sea, todo se aprende. Pero ya traía el talento ahí, Vine. Fíjate, estuvo alternando trabajos entre Charlton y Marvel, ¿no? Trabajos por encargo. Hasta que a mediados de los 70, y fíjense la cantidad de años que estamos diciendo, estamos hablando de 5 o 6 años, ya por fin se le da su primer título a John Byrne, y es como decías tú, en la revista de Iron Fist. ¿Recuerdas alguna buena historia de Iron Fist? Sí, bueno, así como para narrar toda la historia no, pero sí básicamente los que yo tuve oportunidad de ver eran crossovers precisamente con X-Men. Y inclusive ese número donde Wolverine y Sabretooth salen en el mismo cómic se evaluó a unas cantidades exorbitantes en su época. Actualmente no sé qué tan valuado esté, pero esas apariciones con X-Men, con personajes de X-Men, sí son de las más notables y más caras. Es ahí donde se hace notar. Y bueno, definitivamente el gran salto es X-Men. Fíjate, aquí en Iron Fist fue la primera vez que Chris Claremont trabajó con John Byrne. Él estaba ahí viendo ahí muestras de trabajo que Byrne había hecho para otra revista que se llamaba El Gato de Pat Broderick. Y entonces vio el trabajo ahí Chris Claremont y le dijo al editor, oye, ¿y este dibujante qué onda? Pues ¿por qué no le dices que se pase a dibujar Iron Fist? Puta, pero ya está por salir la serie, ¿no? Pues si lo dibuja a tiempo, se queda con la serie. Y sí, ¿no? Ya estabas hablando de que Byrne era muy, muy rápido y se entregó las muestras enseguida. Y pues rápido lo agarraron. Y a pesar de que pues se canceló al número 15 el título, como ya ves que antes se tardaban un poquito en ver las ventas, una vez que llegaron a Marvel, dijeron, no, pues sí estaba vendiendo el número, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer equipo. Y entonces hicieron la famosa revista esa de Iron Fist con Power Man. Y y ahí siguió John Byrne dibujando, ¿no? De repente, como era muy rápido, alternaba títulos ahí mismo en Marvel. Y de repente hay algunas números aparte que él hizo, ¿no? Por ejemplo, hizo Emergency, hizo Daredevil, hizo The Ghost Rider, y así se fue. Y después hizo estos números, los que tú ya estabas hablando del Marvel Team Up. Pues tú platícanos ahí de Marvel Team Up, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué número relevante dices? Ese estuvo bueno. Pues casi cualquier número de Marvel Team Up tenía la particularidad de ser muy, muy conciso, ¿no? Es decir, todo el cómic se resolvía en el mismo número, sea cual sea el héroe que apareciera. No había continuación, ¿no? Todo se resolvía en el mismo cómic y los números eran autoconclusivos. Las apariciones siempre eran de héroes individuales, difícilmente era un equipo. Yo recuerdo por ahí algunas apariciones relevantes hasta con Swamp Thing, que aparecía... no, perdón. No era Swamp Thing. Es este personaje que está inspirado en Swamp Thing. Bueno, se parece.
se me olvidó, Miguel. Se me olvidó el nombre. Olvídalo. Pues era... Yo creo que esta parte sí la vas a borrar. Porque sí, el Something es de DC Comics. No, es Man-Thing. Era Man-Thing, así es. Sí. Pecata minuta, es que son muy parecidos esos personajes. Sí. Y por cierto que parecía todo un fusil, ¿no? Pues ya lo platicaremos, algún día llegaremos a platicar algo de Swamp Thing, porque es que son son casi igualitos. Sí, hasta en el diseño, ¿no? Son muy parecidos. Y de hecho, fíjate, yo me sabía una historia, no la recuerdo muy bien, pero algo así como que estaban en una fiesta los dos autores y se pusieron el reto de hacer un personaje. Se fueron a dormir y al día siguiente los dos llegaron con el mismo personaje, ¿no? Porque los dos según soñaron lo mismo. Y los veías y pues eran muy parecidos uno al otro. Sí, en verdad que sí, ¿eh? Yo creo que de haber nacido en estas épocas, hasta a lo mejor hubieran enfrentado un lío de demanda, ¿no? Pues ya ves, pero no te preocupes, o sea, es un error que todos cometemos. Sí. Pecata minuta, no hay bronca. Sí, pero sí era el Man-Thing. Y pues de los cómics así más relevantes que haya visto yo, el de Team Up, era precisamente uno en donde hacía crossover con el Capitán Bretaña y iban a este lugar conocido como Murder World, con un personaje que utilizarían después para X-Men, que tenía como un parque de diversiones lleno de trampas, ¿no? Y bueno, ese tipo de dinamismo en las viñetas fue también lo que llamó mucho mi atención de ese tipo de cómics, ¿no? Hay otros más olvidables, ¿no? Hay por ahí un Marvel Team Up en donde aparece la Sonja Roja de Conan, ¿no? Haciendo equipo ahí con Spider-Man, así en un rollo un poquito más absurdo, ¿no? Pero apariciones de Hulk también son notables. Eran como que cómics muy chidos, ¿no? Sí, aquí estoy viendo la lista: Warlock, Yellow Jacket con Wasp, Las Hijas del Dragón, Miss Marvel, el Human Torch, etcétera, etcétera. Después, entre esos números, o sea, mientras Vine se echó toda esta serie, de repente le daba tiempo y hacía otros. Se echó The Champions, Marvel Preview, números de Avengers, y después llegó el famosísimo Uncanny X-Men, el número 108, y con Chris Claremont, y a partir de ahí se aventó todo el famoso run de X-Men de esta pareja, que nos regalaron historias realmente memorables. Ahora sí, Mauricio, te paso el micrófono y platícanos, ¿no? Desde lo del principio, todo lo que te acuerdas, escenas que te hayan impactado. Muchas de estas historias ya hasta el cine se fueron. Tú cuéntanos. Sí, bueno, la primera aparición de Alpha Flight fue en este título. El Vindicador llega buscando a Wolverine y los agarra teniendo una especie como de picnic, estaban teniendo así como que su rato de convivencia, todo el grupo. Llega el Vindicador y se enfrenta con Wolverine. Ese cómic debe ser el segundo o tercero dibujado por Byrne, creo que fue el segundo. Y no, hombre, tiene un nivel que tú dices wow, ¿no? Es estupendo porque era hasta las partes donde no tiene acción, donde los personajes están pensando o están meditando acerca de lo que les sucede. Byrne trabaja mucho en la cuestión de atmósfera, y realmente te mete de lleno a la historia. Eso fue para mí el más grande gancho que Byrne haya tenido en esa época, y pues son dignos de estudiarse todos esos números. Fíjate, estamos hablando de que los dibujó desde el 77 al 81. Así es. 5 años, se echó todo un lustro. Así es. Y pues hay varias historias. Está la Tierra Salvaje, ¿no? Salió aquí en esta unión de estos autores. Estamos hablando de aquí entra Dazzler, gran personaje de los X-Men, cuando pelean contra el Hellfire Club, cuando llega Dark Phoenix, que ya lo estabas comentando. Sí. Toda esta corrida, los días del futuro pasado. Puta, ¿no? O sea, grandes historias. No fue aquí donde
Lo que hicieron Claremont Divine era que conjuntaron un equipo de superhéroes que eran así como que los apestados, ¿no? Aparte era muy muy internacional porque tenía un ruso, un canadiense, un alemán, y todos eran como de personalidades muy distintas, entonces era muy rico leerlo porque hasta tenían como que su forma de hablar, ¿no? Su forma de decir las cosas, y ya sabías cuando se aparecía, empezabas a conocer también a los personajes, que cuando veías en una viñeta que entraba, no sé, ¿quién decimos? Colossus, y estaba Kitty Pryde y hacías, ya se va a armar, ¿no? A ver qué le va a decir, porque como que se gustaban y había ahí una tensión sexual, pero no andaban bien, y ya luego sí. Y Wolverine con este triángulo amoroso, ¿no? Que había con Cyclops y con Phoenix, con Jean Grey, y Bess, que era muy bromista. Sí, y así, ¿no? Las personalidades estaban tan marcadas, pero era muy padre. ¿A ti qué te parecía todo esto? Sí, me pareció muy chido. Inclusive, como te había comentado, esas escenas donde no había acción, donde hacían cosas comunes como ir a hacer las compras, o hay una parte en donde se toman un respiro, están en Japón y Wolverine conoce a Lady Mariko. Se me hacen muy padres, ¿no? Inclusive este rollo de incluir a personajes como Moira McTaggart, que fue como que el interés romántico de ahí de Charles Xavier, y después de Banshee, más tarde te enteras que tiene un hijo, y este es el famoso Proteus, que es una especie de zombie, de monstruo que se alimenta de la energía de los demás. Uy, ya les hiciste spoiler al que no lo ha leído. No, bueno, realmente no cuento la final del final de la historia, es muy impactante, y está muy bien dibujado y muy bien guionizado, ¿no? No dudaría que más tarde lo ocuparan realmente como historia central en alguna película. Oye, grandes portadas también aquí, portadas que se han rehecho un montón de veces, que han inspirado a muchos artistas. Así es, pues realmente el nivel de Byrne en ese entonces pues era muy dramático, ¿no? Sí complementaba muy bien, no solamente el hecho de que dibujaba bien, era impactante en su forma de representar una escena, ¿no? Es multirecordada esa escena en donde Wolverine se queda solo y rescata a sus compañeros en el Hellfire Club durante la corrida esta de la Fénix Oscura, un cómic que el mismo título lo dice todo, Wolverine Alone, y esa escena final donde Wolverine saca sus garras y dice, bueno, ok, ya estuvo suave, ¿no? Ahora me toca a mí. Es impresionante, ¿no? Sí, es que toda esa parte, ¿quién lo entintaba? ¿No era Terry Austin el que lo entintaba en ese entonces? Así es, en toda esa corrida Terry Austin le entintó, y vuelve a ser mancuerna con él más tarde, precisamente en uno de los títulos de Superman. Fíjate. Las mejores tintas de Superman con dibujos de Byrne las hace Terry Austin, porque el otro entintador, digamos que él tenía tanta galleta el Byrne que dibujaba 2 cómics de Superman al mes. Oye, pero en Superman no entintó Terry Austin. Sí. Ahí fue, en un título era Carl Kiesel. Ajá. Y en el otro título era Dick Giordano. Terry Austin te entinta en la historia que hace crossover con Legends, me parece que pero esa era miniserie aparte. No. La de Legends. No, pero me refiero que hay un crossover que hace con esa serie en donde ya. Darkseid manda sus rayos en busca de Superman. Ya ves que tienen Bueno, pero espérate, ahorita llegamos a esa parte de los títulos de Superman. ¿Qué más nos tienes que decir de X-Men? Pues nada, que es una chingonería, que se consigan lo que sea de esta época. No hay pierde, todo vale la pena. Y bueno, para empezar, los trades, ¿no? Pero que se vayan inclusive a los cómics de esta misma época de X-Men también, pero que no necesariamente hayan quedado empastados en un trade, ¿no? Los números, digamos que los números que no forman parte de una saga, que son números sueltos, o que son historias de solamente 2 números, esos son una joya también.
Mira, aquí tengo tres, pues qué sería, un par son declaraciones y otra es un acontecimiento que pasó aquí justo en estos números. Yo te las voy a ir comentando para ver qué opinas. Ok. Aquí hablan de la separación de Chris Claremont y John Byrne. Dicen que fue una lucha de egos. En esta información que me está pasando aquí, Pollicio, Ok. Según John, Chris tiene el ego más crecido que él. Por eso estábamos diciendo hace rato que John Byrne es muy polémico, porque también es alguien que no se calla, ¿no? Lo que piensa, no puede callar su verdad. Y parece que tuvo ahí discusiones, ¿no? Y según John Byrne, Chris Claremont tenía el ego más grande. Y a medida que avanzaba la serie empezaban a discutir por todo. Y llegó un momento en que John veía a los protagonistas de una forma y Chris Claremont los veía de otra. Y ya alcanzó la discusión un punto de ruptura y dijo, bueno, ya sabes que ya no me gusta hacer X-Men. Y se salió de X-Men. ¿Qué opinión te merece todo esto? Sí, pues estoy completamente de acuerdo en que sí era una pelea de egos. Aunque yo leía la columna que Byrne escribía en X-Men, este cómic publicado por Dark Horse. Yo me acuerdo que la mayoría de los comentarios que él hacía con respecto a sus detractores y con respecto al mercado del cómic eran muy sensatas y muy veraces, ¿no? Muy bien redactadas y y difícilmente podías objetarle algo, ¿no? Probablemente tenga algo de razón. Es curioso que Claremont, aunque siguió haciendo cosas de excelente nivel después, nada se compara a esta corrida con Byrne. Yo creo que mucho del genio de Byrne como escritor también estaba permeado ahí, y yo no dudaría que si a veces entre chicos que no tienen fama hay discusiones que los llevan a una separación definitiva, yo no veo por qué cuando en dos personas en las que la fama está presente no suceda, ¿no? No, y aparte, bueno, Claremont después se echó ahí su corrida con Jim Lee, con los X-Men, también muy buena, pero sí, como tú dices, aquí estos dos tenían ahí su chispita que pues sí se perdió. Luego ahí te va otra declaración. Esta sí es una declaración que tengo de Byrne, que dice que cuando él entró al cómic, los editores de Marvel no querían a Wolverine. Ya querían centrar toda su atención mejor en Nightcrawler. Y Chris Claremont también tenía esa opinión de deshacerse de Wolverine. Y entonces una de las primeras cosas que dice que Claremont le dijo fue, pues es que no se nos ocurre hacer nada con Wolverine, así que pues lo vamos a sacar. Y él les dijo, no lo hagan. Y se envolvió en su bandera canadiense y dice, es que vas a echar al único canadiense que está en los X-Men. Porque pues Claremont ya ven que vivió desde chavita ahí en Canadá, se siente canadiense. Ajá. Y puso toda su energía en hacer este Wolverine. Ya lo comentaba hasta hace rato, chaparrito, peludo, contestón, mucha personalidad, con su puro siempre, estas miradas que le dibujaba Byrne. Y yo creo que estableció, ¿no? Aunque no lo creó él, estableció totalmente le dio toda su personalidad a Wolverine, a Logan como lo conocemos. Pues nos dejó este gran personaje, ¿cómo ves? Sí, pues es totalmente mérito suyo. Inclusive Byrne en alguna ocasión mencionó que mucho del rumbo de los cómics de X-Men en esa época pues eran en parte a decisión suya, ¿no? Por ejemplo, el manejo de los Centinelas en el rollo del Día del Futuro Pasado pues fue una idea total de Byrne, ¿no? A lo mejor escrita por Claremont, desarrollada por él, pero ideada por Byrne. Y fíjate, esta última declaración, justo es de lo que estábamos platicando, habla de su relación profesional con Terry Austin. Dice, lo más divertido es que artísticamente Terry y yo somos completamente diferentes. Mi obra es muy orgánica y la de Terry es muy mecánica. Y nunca habría elegido a Terry ni en 1,000,000 de años. Quiero decir, quería que Sam Granger continuase en X-Men porque estaba entintando a Cockrum. Quería que la transición fuese lo más sencilla para los fans y me dijeron, no, te vamos a poner a Terry. Y yo dije, eso no va a funcionar. Porque no hay ninguna página de los X-Men que entintase Terry con la idea que yo tenía en la cabeza, pero pues se ve bien, ¿no? No sé cómo funcionó, pero funcionó de verdad. Y aún así nuestros estilos eran lados opuestos del espectro. Y sí, el entintado de Terry Austin sí es, como dice Van, muy mecánico, muy de rayita gruesa. Sin embargo, hace texturas muy padres y acabados muy bonitos, ¿no? Sí, justamente yo opino que es el mejor entintador que pudo haber tenido Byrne. Coloquen, no sé, en cualquier buscador
imágenes ahí de internet, esos números donde ellos dos colaboraban, y el trabajo de tintas es fenomenal. De hecho, Byrne, ya viéndolo bien, Byrne a veces no es tan definido en su dibujo, es medio suelto, y lo que hacía Austin era como que hacer una especie de cohesión, ¿no? Con su línea. Como que hacer... Ajá. Mauricio, pues estamos con John Byrne. Después de su etapa en X-Men, estuvo haciendo varias revistas individuales, podríamos decir. Estuvo haciendo la espada salvaje de Conan, Marvel 2-in-1, algunos números de Hulk y de Iron Man, y uno que otro, 10 numeritos en Avengers, escritos por David Michelin. Y después de eso se pasa a Fantastic Four y tiene una etapa larga ahí, donde no solo está él, sino que ya hace equipo con Mark Wolfman y con Bill Mantlo. Y después se arranca una etapa donde escribe él solito un montón de buenas historias de Fantastic Four. Cuéntame, esta etapa de Fantastic Four, ¿de qué historias te acuerdas? ¿Qué te gustó de ahí? Bueno, de Fantastic Four me agrada mucho. Yo siento que está como que dividido en dos etapas. Uh-huh. Al inicio como más conservador, más dentro de la tradición, digamos, de Fantastic Four, y ya una segunda etapa que viene más tarde, que es más o menos a la altura del crossover con la llegada del Eterno, de Secret Wars 2, que ya adquiere inclusive alcanza otro nivel el dibujo, ¿no? Comienza a hacerse menos definido, más suelto, introduce al personaje de She-Hulk en Fantastic Four, el personaje que era el novio de She-Hulk, que también era un personaje de coleta parecido al Robert de los videojuegos de King of Fighters, ¿no? Ajá. ¿Sí lo ubicas? Sí, y esa etapa, yo había en alguna ocasión leído que Byrne decía que tenía alguien que le ayudaba en la cuestión del apoyo de ciencia, ¿no? Para crear sus historias tenía como una especie de asistente que le da con toda la parte lógica, toda la parte científica que Reed Richards explicaba, ¿no? Y eso es ambas historias o ambas etapas me parecen muy interesantes por uno u otro motivo. En la primera etapa, esta historia del titiretero, ¿era el titiretero? Sí, Puppet Master. Era el Puppet Master, ¿no? Esa historia se me hizo muy padre, en donde Reed Richards tiene sueños y son personas normales, comunes y corrientes, pero sueña cada noche que ellos son superhéroes o tienen alguna habilidad, ¿no? Entonces, de repente Reed Richards comienza a sospechar que algo de lo que están viviendo no está raro, no está dentro de lo normal, y esa historia me pareció a mí estupenda. ¿Tú la recuerdas? Como que medio la recuerdo, pero porque me la estás platicando, pero así flashazos, no me acuerdo muy bien, la verdad, Mauricio. Sí, mira, es de la primera etapa. De hecho, la portada aquí en México estaba muy chingona porque incluía, era una portada en donde incluía todos los personajes de Marvel, y inclusive el mismo Stan Lee aparecía en ella. Ya, pero esa todavía salió aquí con Novedades Editores, ¿no? Así es, de hecho esa etapa salió con Novedades Editores, y bueno, esa es una de las historias que más recuerdo. El Juicio de Galactus, también es un clásico, ¿no? El crossover con Inferno, me parece también que era buena esta saga que inició en los títulos de Mutantes, pero que abarcó casi todo el universo Marvel en mayor o menor medida, y de hecho esa saga de Inferno me parece de los mejores crossovers que ha habido en la historia de los cómics. Órale. Y te voy a explicar por qué. Actualmente la cuestión de los crossovers es un desmadre, ¿no? Necesitas leer chorrocientos cómics para poder saber de qué va la historia.
Acá simple y sencillamente, si no querías leer los títulos de mutantes, no había bronca, simple y sencillamente veías cómo afectaba al resto de los títulos sin intervenir de lleno en la cuestión medular de la historia de los mutantes. Por ejemplo, cuando en esta saga de Infierno, los demonios comienzan a aparecerse en distintas partes de la ciudad, en Nueva York. Hay en esa misma época, en Daredevil, por ejemplo, Daredevil no se enfrenta a ningún demonio realmente. Lo que sucede simple y sencillamente es que en Hell's Kitchen sucede un apagón general, ¿no? Debido a los demonios se va la luz en la ciudad, entonces toda la gente queda de alguna forma ciega, ¿no? Porque no hay modo de iluminarse. Entonces Daredevil, que pues es alguien que ve en la oscuridad, pues no tiene este tipo de broncas, ¿no? Pero está muy muy chingona la forma en cómo afecta un evento de los X-Men a otros títulos sin necesariamente inmiscuirlo del todo. En esa época también Amazing Spider-Man estaba McFarlane haciendo Spider-Man, y bueno, ahí de repente en medio de la historia sucedían cosas extrañas, ¿no? Como que artículos de metal se vuelven agarran vida, un tiburón en pleno asfalto, ¿no? Ataca el taxi donde va Peter Parker, y en fin, o sea, la mayoría de los títulos que se relacionan indirectamente están muy bien hechos, y eso para mí vale mucho la pena, ¿no? Power Pack, por ejemplo, este grupito de niños superhéroes que fueron, no sé si fueron creados por ellos, pero al menos si no fueron creados por ellos, tienen su mejor etapa con ellos. Louis Simonson y Walter Simonson creo que son quienes los crearon o los desarrollaron. John Bogdanove hace un trabajo en esa época en Power Pack que también, o sea, te jalan los cabellos, la forma en que ambienta a Bogdanove. Para mí ese crossover se me hace el más completo en la calidad de historias y en la calidad de artistas. ¿Qué otros artistas había? Estaba también Mark Silvestri, estaba haciendo títulos de mutantes. En fin, había un buen equipo creativo en Marvel en esa época, en casi todos los títulos. Sí, fíjate que de hecho hay una... Ahorita que estás diciendo de esa... Yo me acuerdo de no me acuerdo qué número exactamente fue. Aquí en México, Marvel directamente publicó los cómics de Fantastic Four por ahí de los 2000 más o menos. Y fue esa la segunda etapa que estabas platicando de Byrne. Y me acuerdo por ahí, a ver si tú te acuerdas, era un número donde salía la famosa tía Petunia. Y ya ves que Ben Grimm siempre hablaba de ella como, no sé, yo me la imaginaba como una viejita así. Ajá. Muy muy débil, como la abuela Pata, ¿no? Una cosa así. Ajá. Y va llegando una señora así guapetona y hasta la antorcha le echa el can. Sí. Y resultó que esa era la tía Petunia. Sí, es cierto. En esa... ese era como que el modo de Byrne de repente dar como sorpresas en las historias, ¿no? Hubo varias. En este momento yo me acuerdo de una historia, creo que se llama Pesadilla, en donde aparecen una especie de demonios o algo así, y los Cuatro Fantásticos van a investigar el tema, ¿no? Y al final de la historia, resultan que eran monstruos que habitaban en las profundidades y cosas así, ¿no? Como... esa estaba buena. Sí, ese fue un número también que rompía con el ritmo habitual del título. De hecho, en la época de Byrne él integró a She-Hulk. Ajá. Y She-Hulk fue parte de los Cuatro Fantásticos. Sí, y ese capítulo también que sale un personaje de la Guardia Shi'ar, creo, que tiene el poder de varios superhéroes al mismo tiempo. También fue desarrollado ahí por Byrne. Ya ves que... Sí, historias muy imaginativas. Sí, y bueno, vuelvo a repetir, ese juicio de Galactus también es como que una historia
clásica de ahí de los Cuatro Fantásticos. Finalmente, Novedades creo que abandona la publicación de Cuatro Fantásticos de Byrne, no los llega a sacar todos. Creo que abandonan la parte en donde hay un cameo, hay una aparición especial de los Hombres X, y creo que con ese cierran, pero todavía le quedaron algo así como unos 6-7 números sin publicar de esa época de John Byrne. Qué caray, pues, pero ahorita ya con el internet, y a ver si Marvel ya ves que anda publicando ediciones antiguitas, pues sí estaría padre que publicaran toda la etapa de Byrne, así en pasta dura y toda la onda. Porque son de veras son historias que quieres seguir viendo qué pasa. La mayoría estaban muy bien dibujadas. Sí, al inicio ya no recuerdo si él era el mismo el que se entintaba, pero hubo algunos números en donde le llegó a entintar Jerry Ordway que le daba un estilacho bastante interesante. Sí, pues es que Jerry Ordway luego cuando entinta se come luego ¿cómo se llama? El estilo del dibujante, ¿no? Y parece todo dibujo de Jerry Ordway. Sí, es ese tipo de dibujantes que son así muy absorbentes, ¿no? Igual que otro canijo, Kevin Nowlan, ese cabrón. Lo que entinta Kevin Nowlan se ve como de Kevin Nowlan. Así es. ¿Sabes en dónde sí le costó un huevo a Kevin Nowlan tragarse al dibujante? En Alien Salvation. Pues es que Chris Sprouse es muy muy definido para dibujar, tiene un estilo muy duro. No, pero no fue Sprouse el que dibujó. El que dibujó ahí fue... ¿Quién fue? Mignola. Miento, tienes razón. Pues bueno, es que es Mignola, igual tiene un estilo muy marcado. Así es, entonces ahí no había manera, ¿no? Sí, por ejemplo, si ves cuando entinta Kevin Nowlan a ¿cómo se llama? El que hizo Authority, a Brian Hitch. Ajá. Pues ahí se ve como Brian Hitch, no se ve como Kevin Nowlan. Igual cuando Kevin Nowlan ha entintado a Adam Hughes, pues se sigue viendo muy Adam Hughes. Son estilos Exacto. muy marcados, pero ya nos estamos desviando, vamos a regresarnos a las riendas en este caminito, porque estábamos hablando de Byrne. Byrne sale de los Cuatro Fantásticos, nada más y nada menos porque se aburrió, o sea, dijo, pues es que ya no podía hacer más con los personajes, y me salí. Y al salirse, lamentablemente, pues Jim Shooter era el jefazo en Marvel en ese momento, y como su editor era Mike Carlin, pues lo despidió porque según él fue el que hizo que John Byrne se fuera. Y como estaba vendiendo muy bien los Cuatro Fantásticos, pues no le gustó, ¿no? Que esa salida a Shooter. Y luego eso benefició a DC porque cuando corrieron a Mike Carlin, pues DC lo contrató como editor de Superman. Y de hecho, a varios del equipo que estaban aquí en los Cuatro Fantásticos, como Roger Stern, como John Byrne, como Jerry Ordway, se los jala. Pero esto pasaría unos años después. Antes de eso, pues John Byrne, después de los Cuatro Fantásticos, siguió en varios números, pues individuales, ¿no? En Spider-Man, en Hulk, en el Capitán América. Y empezó a hacer algunos numeritos sueltos para Batman. Empezaba así como a tener trabajitos para DC. Sin embargo, seguía haciendo muchas cosas en Marvel hasta que llega su etapa en Alpha Flight. ¿Tú leíste algunos números de Alpha Flight que hizo él? Sí, leí algunos números salteados de Alpha Flight. Alpha Flight es como que el equipo de mutantes creado por Byrne. Obviamente, al ser personajes, al ser un equipo radicado en Canadá, pues tenía como que una situación especial ahí con ellos, ¿no? Él hacía los guiones, también los dibujos, y cada vez que podía o lo dejaban, pues metía ahí en apariciones a Wolverine, ¿no? Y era un equipo un poco atípico, ¿no? Fue como el primer equipo atípico que sacaba Byrne, ¿no crees? Sí, porque pues era como una especie de Avengers canadienses. Así. Y aparte no eran los típicos superhéroes, ya ves que siempre los ponen altos, fuertes. Aquí pues había un enano. Así es. Wolverine era parte del primer equipo, que también es chaparrito. Estaban estos hermanos. Sí, que eran un
un poco raros al inicio, y bueno, ya después te enteras porque son un poco fuera de lo común. Estaba un Apache, o sea, no era lo entre comillas normal, ¿no? Lo que acostumbrábamos ver. Así es. Y bueno, ahí la corrida de Byrne creo que duró aproximadamente unos 27 números, 28, no recuerdo bien. De ahí entraría, saliéndose él, todavía creo que quedaría un rato en los guiones, pero ya no dibujando. O no sé si, ya no me acuerdo si salió completamente. Pero quien le sustituiría sería primeramente Mignola, muy novato de sus primeros trabajos. Y posteriormente Jim Lee, también en sus primeros trabajos. Les tocó una buena tanda de artistas a este título, aunque digamos que en sus etapas más tempranas, ¿no? Más inexpertas. Después de esto, de esta etapa en Alpha Flight, pues Byrne hizo... En esta parte empezó a hacer algunos números de Capitán América, de Amazing Spider-Man, de Avengers. Fue justo en este momento cuando empezó a tener roces con los jefazos de Marvel, porque pues sabemos que John Byrne no se queda callado, ¿no? Es un tipo que siempre dice lo que piensa y no le importa el tono en el que lo esté diciendo. Y no renovó contrato en Marvel. Marvel tiene de repente a dibujantes a los que les hace contrato para tenerlos en exclusividad. Y aquí no, aquí ya él se quedó como freelance de la editorial. Y aunque dibujaba algunos números, pues empezaron los roces hasta que pues terminó de trabajar con Marvel y se pasó a DC Comics. Y de hecho, Mauricio, te voy a leer aquí una entrevista que hizo CBR en esa época, donde le preguntaban a John Byrne por qué se salió, ¿no? Y pues hay dos versiones, la de Jim Shooter, que era el jefe en Marvel en ese momento, y la de John Byrne. Vamos a decirles la de John Byrne. Okay. Entonces, no, vamos a decirles primero las de Jim Shooter para que tengamos aquí las dos versiones y ahorita opinemos. Jim Shooter decía, a las personas creativas no les gusta que les digan que no. Y si un chavo tiene talento y está haciendo cómics que no están a su nivel, pues lo sabes, ¿no? Y se lo dices. Y a él no le gusta. Hay un montón de chicos que me han llamado hijo de puta. Si lo piensas bien, ellos estaban haciendo un mal trabajo y yo me estaba quejando. Puedo pensar en unos cuantos nombres que llegaron a ser grandes y exitosos y que frustraron a mucha gente. Yo tenía los mismos estándares, ya fueses John Byrne o alguien nuevo. Y entonces unos decían, no, pues yo soy John Byrne, vale, muy bien, haz un buen trabajo, para mí todo era sobre cómics. Un montón de gente no lo entendía, pensaban que tenían que ir sobre otra cosa y que yo era un megalómano. Y ya, también te encuentras esas cosas. Chris Claremont y John Byrne. Chris fue el que realmente metió a John en Marvel. Chris era grande, luchábamos como perros y gatos, y estoy seguro que me odiaba, pero le doy crédito el que se merece, y él es el que fundó la franquicia de los X-Men. Él contrató a los artistas cuando era necesario para mantener los mejores coloristas y rotulistas. Él le pagó a la gente de su propio bolsillo y metió su corazón en ello. Y él trajo a John Byrne allí. Sin embargo, tuvieron una pelea, así que John Byrne se fue a hacer Alpha Fly y otras cosas. Y Chris consiguió otros artistas y siguió con X-Men. Y en algunos cómics la estaba haciendo, Fantastic Four, Alpha Fly, lo que sea. Yo nací aquellas historias como si Chris estaba usando al Doctor Doom en una historia de X-Men. Entonces yo nací en una historia que demostraba que el Doctor Doom que Chris había usado era un robot. Y tenían comentarios arrogantes como... ¿Crees que habría dicho algo tan estúpido como lo que dijo el robot? Y eso sucedía un montón. Entonces Chris quiso contraatacar, pero Chris tenía mejores editoras que estaban más por la labor. John creo que intentaba buscar editores con los que podía salirse con la suya, con ese tipo de cosas. Wizzy o Ann diría algo como, no, Chris, no puedes hacerlo, así que él se frustraba y me gritaba a mí y me decía, ese hijo de puta hizo esto y tú no me dejas contraatacar. Y yo le decía, Chris, piensa que estos son los cómics de cualquier otro, no son tuyos, no puedes contraatacar. Entonces me iba a gritar a John y él se volvía loco, y aquí me estaba metiendo entre estos chicos que estaban cortándose las gargantas en uno y otro en los cómics. Así que según esto, Jim Shooter tuvo que pelearse con Chris Claremont y John Byrne porque en los cómics, mediante los personajes, se peleaban. ¿Cómo ves? Órale. ¿Y la versión de Byrne? La versión de Byrne dice, ahí te va. Se rumorea que hace unos años John Byrne dejó bien claro que no quería que se diese eco a los presuntos problemas con Jim Shooter, e incluso entró en una batalla con Wikipedia para eliminar las controversias de su entrada sin tener en cuenta que todo lo que allí se decía había sido cuidadosamente documentado. Y lo único que tenemos que dijo Byrne fue, tenía ese contrato en exclusiva con Marvel y se terminó. No sé por qué, creo que sentía que era el momento de dar el salto. Y nada más son las únicas declaraciones que hace Byrne. Bueno, conociendo la personalidad de Byrne, pues es muy probable que lo que Jim Shooter dice tenga gran porción de razón, ¿no? Pues sí,
Chris Claremont, recordemos, ya lo habíamos platicado hace un ratito, estuvo trabajando pues codo a codo con John Byrne. Según estas declaraciones, pues fue el mismo Claremont quien lo contrató, pero pues empezaron a pelearse, se separan de esa revista. Byrne hace muy buen trabajo en Marvel con otros personajes, pero pues estamos viendo aquí, ¿no? Que usaba los mismos personajes que usaba Claremont y les daba como que la vuelta con el argumento y con la continuidad, pues ¿no? Se tiraban ahí entre ellos, ¿no? Sí. Sí, qué problema para un editor. Pero pues Byrne se pasa a DC y justo se pasa en el momento en que va a ser el relanzamiento de todos los personajes después de las crisis en las Tierras Infinitas. Hace algunos números de Deadman, de los Nuevos Titanes, de Outsiders, hasta que le dan el título de Superman. Y empieza esta etapa con Man of Steel. ¿Y de qué te acuerdas de esta etapa? Hay muy muy buenos números que hizo Byrne en Man of Steel, en Action Comics, en Superman. Dibujaba creo que dos números al mes, imagínate. Así es, dibujaba 2 números al mes. Uno era el Action Comics, en donde siempre tenía otro superhéroe de invitado, y el otro era pues el título Superman, así a secas. Y originalmente en Superman los primeros números los entinta Terry Austin, el mismo que le entintaba en X-Men. Ese equipo creo que nada más dura como 4 números. De hecho hay una parte en las cartas, yo me acuerdo haberlo leído en uno de esos números de Superman, en donde Byrne sale a aclarar porque había habido muchas críticas respecto a que la intención de Byrne era marvelizar a Superman. Tan es así que se traía al mismo entintador de X-Men, ¿no? A Terry Austin. Y bueno, también como que siempre ha sido blanco de críticas, aún muchas considero mal fundamentadas, ¿no? Como es esta, ¿no? De que su intención era marvelizar a Superman. Nunca lo creí así, nunca lo pensé de esa forma. Y su miniserie Man of Steel me parece un excelente reinicio del personaje. Las tintas ahí eran de Giordano, otro maestro que también le gustaba colocar mucho de su estilo en el estilo del dibujo de los demás, ¿no? Sí se notaba, sí se podía notar cuando las tintas eran de Giordano. Giordano pues entintó a varios de los mejores, y hay todo un legado que ha dejado, ¿no? Pero imagínate dibujar esos números porque son muy detallados y todavía le daba tiempo de hacer 2 al mes, o sea, estaba perrísimo. Sí, efectivamente. Estoy seguro que no era fácil. Pero bueno, sí, siempre supimos que Byrne era alguien que dibujaba con mucha velocidad, ¿no? No sé cuántas horas al día dibujara, pero tenía un nivel de trabajo muy cabrón. Yo creo que fácilmente se aventaba unas 4 o 5 páginas diarias, contando portadas o contando pin-ups o portadas de otros títulos, porque yo iba al puesto de revistas a comprar cómics y veía yo hasta portadas de What If ilustradas por Byrne. O sea, lo hacía de todo el cabrón, ¿no? Hay que recalcar que mientras estaba haciendo esta época de Superman, todavía se dio tiempo de hacer esta miniserie que se llamaba Legend. Ajá. Entonces imagínate. Sí, de hecho, creo que a causa suya, también había yo leído por ahí que el título Legend fue de 6 números. Creo que él fue el que eligió la cantidad de cómics que iba a constar esa historia. Sí, Legends es de 6 números. Muy bueno, ¿no? Muy, muy buenos. Y fíjate que establece muy bien a mí me gusta mucho cómo establece a Superman, porque lo regresa a los orígenes. En el 38, pues lo que decían de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, era que era el único sobreviviente de Krypton. Y ya después varios escritores fueron metiendo, no, lo que pasa es que había una ciudad entera que se salvó. Y luego Supergirl se salvó. Y luego no sé quién también se salvó. Y ya, ¿no? Y los 3 villanos que vinieron de Krypton también se salvaron. Y ya había muchos superpoderosos que tenían los mismos poderes de Superman y pues dejaban que dejara de ser tan único. Y él se regresa a los orígenes, ¿no? Por otro lado, también revitaliza toda esta parte de Apocalypse. Y justo ahí en Legends,
junto a los escritores. ¿Quiénes eran? Eran Len Wein y John Ostrander, me parece. Así es. Y igual, ¿no? Le dan toda una vuelta, primero con un fulano que llegaba aquí y tenía un discurso en contra de los superhéroes, mucho antes de Civil War. Aquí es donde la primera vez que yo vi esto, y pues el fulano era alguien enviado de Apocalypse, ¿no? Y era un plan para que la gente no creyera en los superhéroes. Muy buena también esa serie. Fíjate, yo me acuerdo que yo era un niño y leí una historia corta que salía en Action Comics, donde Lex Luthor llegaba a un café afuera a 500 millas de Metrópolis, de hecho así se llama la historia, y le dice a la que servía el café que él le da le regala $1 millón y se va una semana con él. Y pues yo me acuerdo que tenía 7 años o 6 años, una cosa así cuando lo leí, y si te fijas la historia está fuerte, ¿no? Sí. Y la hacía Vine y muy padre. Sí, era una especie de propuesta indecorosa, ¿no? En los cómics. Sí. Hay muy buenas historias. Una de mis historias favoritas, esta la escribió John Byrne, no la dibujó Arthur Adams, pero es una donde Superman y Batman se cruzan en un pueblo donde todos son vampiros. Buenísima. Bueno, ahí el que hace el guión es John Byrne y el dibujo excelente de Arthur Adams. De Arthur Adams, sí. Muy, muy bueno. Majestuosa, diría yo. Yo acabo de ver a Arthur Adams en la Conque. Excelente tipo, súper amable, y justamente me estaba acordando de esta historia de Batman y Superman. Sale creo que en un anual de Action Comics y es para coleccionarse. Fíjate que una vez que Vine pues va dejando poco a poco las colecciones de Superman, de Batman. De Superman las siguió haciendo pero escribiendo, ¿no? Ya no dibujaba tanto. Y poco a poco se fue saliendo porque pues regresó a Marvel. Aunque fue un triunfador en las ventas de DC Comics, pues los fans, era lo que tú decías, que se quejaban del tratamiento que le hacía a Superman, ¿no? Que lo marvelizaba y todo eso. Y como no era lo que esperaba ese recibimiento Vine de los títulos que él hacía en DC, pues decidió regresar a Marvel. Muchos decían que con la cola entre las patas, y se encargó del Capitán América, y luego vino con una etapa de los Avengers de la costa oeste. ¿Qué recuerdas de esta etapa, Mauricio? Creo que también los Vengadores de la costa este es hace rato cuando hablábamos de grupos atípicos. También fue un grupo atípico formado por idea de Byrne. Si en Alpha Flight incluía a alguien de proporciones diminutas, acá pues se le ocurrió meter un personaje que fuera como modelo en sus tiempos de civil y gordita en tiempos de superhéroe, ¿no? También estaba bien dibujado, pero algo ya no me gustaba. Creo que la etapa de Avengers es la que menos me gusta de Byrne en estos años. Es que era como un culebrón, ¿no? Como mucha novela, y ahí había una onda entre Visión y la Bruja Escarlata. Sí. Y el Dr. Pym y la Avispa se peleaban y... Sí, luego Circe le echaba el can al capitán, y el capitán así como que demasiado inocente y no se las mascaba, muy tímido. Luego el rollo de Tigra convirtiéndose como cada vez más en como ganándole su lado animal a su comportamiento. Como que tenía muchas subtramas, demasiadas, y no terminaba ninguna el cabrón. O sea, ya de repente ya no sabías a dónde chingado iba, ¿no? Fíjate, hay otras declaraciones de Vine. En esa época Howard Mackie era su editor, y te las cuento. Ajá. Según las palabras de Vine, él se fue prematuramente de ahí por una simple razón. Un idiota editor que no prestó atención. Otra vez se peleó con el editor. Él quería como que llevar una línea con la historia, y el editor se la rechazó y les ordenó modificarla, y él no quiso modificarla, ¿no? Y él le dijo, pues es que no es que me esté pidiendo permiso, es que lo tienes que hacer, yo soy el editor. Y pues que se nos va a Vine de la colección, así sin terminarla. Y en ese tiempo vuelve a DC, hace algunos numeritos de Batman.
y regresa a Marvel, ¿no? Como que dicen en Marvel, no, pues ¿cómo crees que te vas a regresar, no? Te damos un título. Y él agarra la sensacional She-Hulk. Sí, bueno, de esa etapa en She-Hulk, prácticamente no he leído nada. Supe que sacó hasta una novela gráfica del personaje. No me tocó leerla. Digamos que como la etapa en Avengers me había quedado así con muy mal sabor de boca, ya no le llegué a ningún otro de los personajes que tenían que ver de alguna forma también con Avengers, ¿no? Fíjate que aquí sale otra vez Vine a los 8 números, nada más llevaba 8 números, y le pidieron que hiciera una escena donde se estaba sentada ella en la bañera depilándose, y John Byrne se sentía incómodo dibujando, pues eso de que aunque necesitara depilarse se puede argumentar que no lo necesitaba, dice Byrne. Y la primera vez que la cuchilla se rompiera llamaría por teléfono a su amigo Red Richards y le diría, tengo este problema. Y entonces Red Richards iba a hacer un aparato de pilapiernas atómico, que conociendo a Red sería tan grande como un Volkswagen. y no quiso hacer ese cambio, no había un montón de cambios que otra vez le pidieron a John Byrne y se salió. Vámonos. Y de nuevo, ¿no? Volvió a hacer algunos numeritos así solos, Avengers, Wolverine, Iron Man. Pero no se sintió a gusto hasta que nuevamente le dieron otra serie, también de las muy aplaudidas por Vine, que es la de Namor. ¿Tú leíste ese run de Vine ahí en ese título? No, me tocó ojear algunos cómics. No me tocó leerlos. Yo creo que debe haber ojeado como unos 3 cómics de esos. Me llamó mucho la atención el estilo gráfico que traía ahí, como que cambió mucho al uso de pantallas. Comenzó a experimentar un poco más con la cuestión gráfica. Sí, fue una etapa experimental. Pues estuvo ahí un ratito, de ahí se pasó a algunos números en Iron Man, y nuevamente se regresó a DC con Flash, pero terminó en los números de OMAC. OMAC eran unos personajes que había hecho Jack Kirby, que luego los retomaron ya en estos años DC, pero en ese tiempo lo tomó John Byrne. Y pues aquí del experimento gráfico que tenía en Namor, aquí todavía lo hizo más gráfico, era como más distinto, ¿no? Sí, porque además creo que originalmente lo hizo en blanco y negro, ¿no? Entonces el uso de pantallas era obligado y hay mucha situación de contraste ahí, ¿no? Mucho uso de línea interrumpida. Tiene un estilo gráfico bonito. Metía ahí pantallas, ¿cómo le llaman? Que son como puntitos, como calcomanías que se le pegan encima. Pues se llamaban pantallas, pero también se les dice tramas. Ándale, esa era tramas. Se me había ido la palabra. Sí, es lo que ocupan sobre todo en los mangas, para hacer esa escala tonal de grises, ¿no? La cantidad la frecuencia en que están acomodados los puntos te da la cantidad el nivel de gris o de oscuro que tenga una escena, ¿no? Pues como John Byrne estaba entre Marvel y DC trabajando así numeritos, pero pues salía de los títulos porque no lo dejaban, pues no tenía la suficiente libertad creativa, y cuando la tenía, como en DC Comics con Superman, no le gustaban las críticas que tenía de los lectores. Entonces, pues siempre era como un autor atormentado entre lo que le obligaban luego los editores a hacer, con la respuesta del público, como que se fijaba mucho en lo que decían los demás, él no se sentía a gusto, y luego vino, pues sería como a mediados de los 90, una etapa en la que Dark Horse tomó a varios autores para que hicieran sus propias obras en las que ellos iban a tener los derechos. Por ejemplo, Give Me Liberty, pues la hizo Frank Miller y Dan Gibbons. Aquí fue cuando Mike Mignola hizo Hellboy, Arthur Adams se quedó con Monkey Man and O'Brien, y justamente John Byrne creó este grupo que se llama Next Men en Dark Horse, que tú lo leíste hace poquito, ¿no, Mauricio? Pues sí, relativamente tiene poco tiempo, creo que hace como 6 meses o algo así. Un cómic muy muy raro, es como una parodia de X-Men, pero pues intentando darle la frescura que Byrne le da a ese título, es
pensando cómo sería en realidad en estos tiempos una situación de superhéroes, ¿no? Antes que llegara esta etapa más reciente en donde se hacen superhéroes con un poco más de veracidad. Creo que esa fue la primera vez en que se hacía un grupo de superhéroes que se sentía real, ¿no? Como digo, fue la primera vez también en donde veías a los personajes sentir pasión y querer acostarse y estar cansados y fatigados, se veían sucios, como que daba más, hasta la cuestión de la proporción las cambiaba, porque decía, bueno, si es increíblemente fuerte, pues debe verse no bien, sino desproporcionado en algún sentido, ¿no? Si es alguien que está tan fuerte que no puede controlar su fuerza, pues no debe poder ni dar el saludo, ¿no? Porque te aplasta la mano. El personaje que corre un montón, bueno, pues desarrolla los músculos de forma tal que también se ve desproporcionado de las piernas, porque desarrolla los músculos de una forma totalmente distinta, ¿no? Como que esa era la onda de Byrne, y de entrada estaba muy bien. O sea, a lo mejor lo hizo más como fanservice, pero también era la primera vez que la protagonista la veías teniendo relaciones sexuales, ¿no? Que era algo que no era común. Ahorita ya lo es, uh-huh. pero en esa época, a mediados de los 90s, era algo absolutamente fuera de crédito, ¿no? Y por lo que tenía entendido, en un inicio las ventas de ese título, estaban muy arriba, ¿no? Se vendía muy bien. Los personajes daban, el estilo gráfico era muy bueno. Yo creo que lo que le faltaba era un buen entintador, o un entintador que a lo mejor terminara mejor los lápices de Byrne, pero digamos que ese título mostró el declive, si bien no en historia, sí gráfico, y en historia también, pero bueno, ya hasta la etapa de IDW, que fueron los que publicaron el final de la historia de X-Men, que se canceló en Dark Horse. Creo que también por broncas se interrumpió la publicación ahí en Dark Horse, entonces la tuvo enlatada, y yo creo que debería haberse quedado enlatada, porque cuando finalmente la revive para IDW, la verdad es que no daba crédito a lo que leía. Me parecía que era una muestra de todo lo que no había que hacer con una historia, ¿no? Yo opinaría que valía más que le hubiera dejado inacabada como estaba. Me pareció, no sé, me parecía que pudo haber sido el gran levantón, el gran regreso de Byrne. Y en realidad fue el inicio del declive, ¿no? Después de esto, pues ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Pues fíjate, llega este declive. Después de eso hizo algunos números de X-Men, más bien escribiendo más que dibujando. A destacar, hizo algunas cosas en Green Lantern, algunas cosas en ElfQuest. Yo creo que aquí lo que podemos destacar serían pues dos cosas. Primero, el número que sacó escribiendo junto a Mike Mignola de Hellboy, La Semilla de Destrucción, porque ese está coescrito por John Byrne, una de las mejores miniseries de Hellboy. Y lo segundo, yo creo que sería el crossover que hubo de Marvel con DC, de los últimos que hubo, que era Darkseid contra Galactus. ¿Ese lo leíste? Sí me tocó verlo, y sí, efectivamente, ambos trabajos yo creo que son el último rescatable de Byrne. Porque después de eso, como dices, pues estuvo en varios títulos no muy buenos, no muy afortunados, peleándose con los editores, hacía 1, 2, 3 numeritos y se iba a otro y a otro y a otro, y no nada más en la misma compañía, ¿no? Cambiaba a Marvel, a DC, a compañías independientes, hasta que DC vuelve a contratarlo para hacer una especie de renovación de Wonder Woman. Tiene ahí se echa como 30 números a mediados de los 90, de mediados a finales de los 90, pero aquí sí ya el dibujo ya era muy feo. Yo me acuerdo de unos cuadros que llegué a ver
donde la Mujer Maravilla tenía una cabezota y un cuerpecito, y ya veías estos problemas de la proporción, incluso problemas en perspectiva que John Byrne jamás tenía. Y sí, ya aquí el arte es muy malo, ¿no? Incluso las historias eran, si llegué a leer 4 o 5 números, eran aburridísimos. ¿Tú llegaste a leer algo de esto? Sí, pero igual los mandé a la papelera de reciclaje de mi cerebro, porque de verdad que eran malísimos, súper aburridos, y no aportaba nada nuevo al personaje, ¿no? Era fatal. Si no viene rescatable, como bien dices, perdía proporciones, el entintado parecía parecía que no pasaba por lápices, parecía que se iba directamente del boceto al entintado sin pasar por el lápiz. Malísimo. Wonder Woman ni siquiera era atractiva, no sé. Me parecía muy malo su dibujo. Después de esto hubo otro crossover nuevamente de DC con Marvel. Es un crossover de Batman con el Capitán América, que escribe y dibuja a él sin pena ni gloria. Uno luego esperaba esos crossovers y decías, va a estar hecho por Vine. Y lo lees y pues entretenido, pero fuera de eso, no sé si tú lo leíste. No me tocó. Y después de esto, otra vez, DC tiene esperanzas en Vine y le encargan los números de los nuevos dioses, los personajes estos del cuarto mundo que hacía Jack Kirby, ahora en manos de John Byrne. Ese sí no lo leí, me acuerdo que llegué a ojearlo, no se veía mal el dibujo, pero no sé, no me llamaban las historias. No sé si esto tú lo leíste, Mauricio. Mira, no me tocó leerlo, ya por acá ya comenzaba a ser difícil accesar a ese material. Comenzaban a desaparecer las tiendas de cómics. Creo que también corresponde a una época en la cual el consumo de cómics, yo creo que comenzó a bajar, comenzó a desaparecer. Muchos dejamos de comprar muchos títulos. Una porque pues comenzamos, muchos de los que compramos cómics en esa época comenzamos a pensar que ya el mercado iba para mal, ¿no? Ya no había cómics interesantes que comprar ni que buscar, y además de que eran cada vez más difíciles conseguirlos, ¿no? Más difícil conseguirlos y calidad menor, pues terminó haciendo que uno simple y sencillamente no se acercara a veces a las tiendas de cómics, ¿no? Sin embargo, a mí me han dado buenas referencias de ese trabajo en Cuarto Mundo, sobre todo porque también hay una etapa en donde mete la mano Walter Simonson, y creo que Walter Simonson también era alguien competente, sobre todo cuando se trataba de títulos Kirby, ¿no? Fíjate que después de esta etapa, regresa, hizo algunos, de nuevo, numeritos por aquí y por allá, y regresa a Marvel. Fue esa época, no sé si te acuerdas, la época de los clones, que estaba Ben Reilly, que se supone que era Spider-Man, luego decían que no, que era Peter Parker, luego Peter Parker resultó que era el clon, los fans estaban enojados, los lectores se habían ido de los títulos de Spider-Man estaba en su punto más bajo de ventas, y entonces le encargan a John Byrne una revitalización del personaje. Byrne toma los títulos de Spider-Man, quiere regresarlo a sus orígenes, pero enseguida le empiezan a poner trabas, ¿no? Porque la tía May estaba muerta, y luego decían, no, pero sabes que si la vas a poner, porque la tienes que poner, ¿no? Pero está muerta. No, vamos a poner en otro título que era una actriz que tenía su mismo ADN. Y tú pon a la tía May y ya sabes, ¿no? Le empiezan a poner taxativas a Vine, y no es de los que les gustan las taxativas. Pero en fin, también me acuerdo que el dibujo era muy feo. Simplemente hizo la recreación del Amazing Fantasy, de donde aparece por primera vez Spider-Man, y es un Spider-Man desproporcionado. Y no sé, ¿tú llegaste a leer estos números de Spider-Man que hizo Vine? Mira, me tocó ver algunos números. Siempre hemos sabido que el diseño de interiores de Vine es muy bueno. Él hizo el diseño del hogar de Peter Parker. El primer número
de Spectacular, se llamaba Spectacular, sí, creo que se llamaba Spectacular Spider-Man, con trabajo de Romita Jr. en los lápices. Traía una sección en donde John Byrne dibujaba el hogar de Peter, y era un trabajazo de diseño de interiores muy bueno, pero la verdad es que el trazo ya para esta época seguía siendo desproporcionado, seguía faltándole definición y seguía sin apoyarse de un entintador. Entonces simple y sencillamente pues no me gustaba, ¿no? Y cuando la parte gráfica en los cómics falla, es muy difícil darle la oportunidad al guión. Muchas veces antes de comprar un cómic pues te fijas mucho efectivamente quién lo escribe, pero también es muy importante quién lo ilustra, ¿no? Entonces por muy bueno que sea el director o por muy bueno que sea el guionista, si falla el director o falla el fotógrafo en una película, pues también es de pensarse, ¿no? Es correcto. Después, fíjate, de esta etapa vino un crossover es un crossover entre personajes grandes de DC. Se regresa a DC y John Byrne y hace esta historia de Elseworlds que se llamaba Generations, donde a través del tiempo ponía como al Superman y Batman de diferentes épocas, y cuando se morían ponía como al Superman y Batman de los 60s, y luego se morían esos y llegaban los hijos y ponía un Batman a un Superman de los 70s y así, ¿no? Iban avanzando en el tiempo estas versiones de Superman y Batman. Estaba entretenido. No sé si llegaste a leer estos números, Mauricio. No, fíjate que se me hacían muy como que la onda era mostrar el estilo clásico, ¿no? Como regresar a la onda del Batman de los años 60, no sé. A mí seguía sin gustarme ya. A estas alturas ya había yo abandonado totalmente al Byrne. Sí llegué, te digo, a echarles una ojeada a estos cómics de Generation, pero definitivamente ya no me gustaban. Después de estos números vinieron algunos números de Hulk. Obviamente Byrne se regresa a Marvel, y una vez en Marvel toma esta revista que se llamó X-Men Hidden Years, los años escondidos o los ocultos, podríamos decir. Ajá. Y todo el mundo decía que era como una especie de déjà vu, porque eran muy parecidas las historias o el tratamiento de estas historias a los X-Men que él había hecho con Claremont. Yo esto no lo leí, no sé si tú lo leíste, Mauricio. No lo leí, pero sí me enteré de qué iba. Sé que le llamaban los años perdidos, ¿no? Porque se encontraba en esa etapa previa a la formación de cuando Claremont toma los títulos de X-Men, de Uncanny X-Men, y la etapa en donde lo abandona Neil Adams, supuestamente por falta de ventas. Ya en ese hueco, esas historias supuestamente son las que transcurren aquí. Entonces, pues también tengo entendido que le fue muy mal en ventas, y bueno, terminó después de esto semi-retirado el Byrne. Así es, estaba entre algunos títulos de Marvel sueltos que de repente le dejaban, de repente se pasaba a DC, le encargaban algún numerito de Batman o de Orión. Realmente no hizo mucho hasta que llegó estos títulos que se llamaban, imagínate, a Stan Lee creando algún título de DC Comics, y pues allí llegó a hacer algunos numeritos hasta que le dieron Doom Patrol. Este grupo de pues qué podríamos decir que son una especie de héroes de DC Comics. No sé si tú llegaste a leer esto. No, para nada. De hecho, ni estaba enterado que habían sido publicados. O sea, no había estado enterado que Byrne había estado en ese título. Pues fíjate, fue de lo último que hizo. Ya estamos hablando de mediados del 2000. Algún numerito de Superman, algún numerito del demonio. Más bien se dedicaba o sea, escribía, un número lo dibujaba, otro no. Cuando fue la renovación, la última renovación que hizo nuevamente DC, había infinidad de números y algunos de esos los llegó a dibujar John Byrne, pero realmente fue muy, muy poco hasta que llega esta etapa en IDW, en la que hace una historia corta que se llama Ángel, después de la caída. ¿Ese lo leíste? No.
Es del universo de Buffy, ¿no? Ahí sí no sé, sí había un ángel en el universo de Buffy, pero sí tienes razón, creo que sí. Sí, yo creo que iba por allí. Sí, dice aquí que es del Buffyverso. Sí, no tuve oportunidad de leerlo, pero sí, pues ya todos esos trabajos menores, también sé que dibujó algo por ahí de Star Trek. De Star Trek, es correcto. Y luego vino lo que nos platicabas del cierre de Next Men. De Next Men, y también revitalizó una historia clásica de él, creo que también por ahí de W, que tampoco compré, pero que también decían que sí valía la pena echarle una leída. Si bien no alcanza la calidad de los años 80 en su trabajo, era algo competente, ¿no? Algo palomero, diríamos, ¿no? Pues mira, dice, yo creo que te estás refiriendo a este título que se llama Trío, publicado apenas hace unos 4 años, en el 2012 dice aquí, 5 años, del 2012 al 2013 por IDW. Y según esto, las declaraciones del editor en jefe de IDW dice: Trío es el verdadero regreso de Vine a la forma superheroica. Los fans a los que les ha gustado Vine en todas las etapas de su carrera, desde sus amados e influenciables cómics de superhéroes hasta su más reciente trabajo en Star Trek y Next Men, amarán lo que nos va a traer en esta serie. Y se ven algunas páginas y se ven bastante interesantes. Hay una especie como de Godzilla azul gigantesco sobre una ciudad, unos jet caza encima de él, muy bien dibujados. La verdad es que los interiores se ven bastante buenos. Hay que echarle un ojito a este. Repito, el nombre se llama Trío. Escribe, dibuja John Byrne y lo edita IDW. Y ya después de esto, a ver, Mauricio, tú dime. Ajá, habría que ver si mejoró realmente en la parte gráfica, ¿no? Porque tampoco se había hecho ya tenía mucho rato que no se hacía de un entintador. Hay unos números de Superman en donde incluye un entintador llamado Nelson, que lo hace ver bien, y sin embargo también fue criticado mucho por el uso de ese entintador. Pues habría que ver, como dices, el trabajo, ¿no? Sobre todo pues todo el conjunto, la historia y el dibujo tiene que ir de la mano siempre. Aquí hablan también de otro que publicó IDW que se llama The Highways. Y según esto son las desventuras de un joven llamado Eddie Wallace, hambriento de saborear las salvajes aventuras que solo se encuentran fuera del planeta. Las páginas se ven interesantes, se ven bien dibujadas. El color es horrible, eso sí hay que decirlo. Y luego hay otro que se llama Doomsday, también por IDW, no es el personaje de DC, este es así se llama el título. Dice aquí que es la apasionante historia de 7 astronautas aventureros que observan con horror a bordo de una estación espacial internacional cómo casi toda la Tierra es aniquilada por una titánica explosión solar. Órale, suena bien, y justo en eso es en lo que está trabajando actualmente John Byrne. Ahí es hasta donde va. Pues hemos recorrido todo, parece que tuvo un declive, pero al menos los últimos números pues tienen una subidita que se ve interesante. ¿Tú qué piensas de Byrne? ¿Crees que va a tener nuevamente su regreso? ¿Tendría que tenerlo? ¿Cuáles son tus opiniones, Mauricio? Pues mira, yo opino que su estilo sigue siendo interesante narrativamente hablando. O sea, ha agarrado mucha experiencia en la cuestión de narrativa gráfica. De hecho, Next Men, lo más rescatable de Next Men es cómo narra la historia mediante imágenes. Es muy hábil en ello. La onda aquí es que se volvió tan tramposo para solucionar algunas secuencias, y en otra la falta de un entintador creo que le ha hecho mella, de un entintador que obviamente cubra esas deficiencias que a veces como dibujantes pasan, sobre todo cuando pierden ya ese timing, ¿no? ese feeling de calidad, ¿no? Porque fíjate, yo me acuerdo. Sigue, Mauricio. Sí, o sea, la mayoría de los autores, cual sea que tú te pongas a pensar ahorita, con el paso de los años su nivel gráfico baja, ¿no? Ahí tenemos a un George Pérez, ahí tenemos a un Neil Adams, que siguen dibujando, pero algo pasa en su estilo, en su forma de dibujar, que se les nota claramente que el nivel cae. Son muy pocas las excepciones.
yo diría un José Luis García López, o diría un Arthur Adams, ¿no? Que vienen dibujando desde los 70s, José Luis creo que desde los 60s, y hacen un trabajo impresionante todavía, ¿no? Uh-huh. Es el artbook el arte de Marvel de Arthur Adams, y te deja atónito. Está increíble lo que hace Arthur Adams. La veas si lo ves, o sea, es impresionante. Oye, ya nos tocará hacer algún especial como este de Arthur Adams. Sí, un autor muy interesante. Sí. Hay que ponerlo en la lista. Correcto. Inclusive pues al otro que mencionamos, que fue George Pérez, pues también es un autor clásico, ¿no? Ya ha visitado también acá México y es un excelente dibujante, y sin embargo también le ha pasado un poco lo que a Byrne, ¿no? También sus trabajos más actuales ya no alcanzan las cotas que antes tenían, ¿no? Pues mira, yo voy a concluir antes que tú. Vamos a ya ir concluyendo. Lo que tendría que decir es que hay que aprender mucho de la historia de este autor, porque pues si nos ponemos a ver, aunque es un autor muy bueno, hay historias que escribió muy padres, como dibujante es para aprenderle mucho en su época álgida. Pero lo que sí no hay que aprenderle es ese ego tan grande de estarse peleando con los editores. Porque no hay que olvidar que aunque sí pues la historia tenga una dirección, estamos trabajando para una empresa, ¿no? Y por más que queramos a los personajes, pues si el jefe te está diciendo, te da una pauta de hacia dónde creen ellos que debe ir el personaje, pues ni hablar, ¿no? Lo entiendo el enojo de Byrne. No sé, aquí es un poco complicado ser abogado del diablo, porque también me pongo del lado de Byrne. Y es que luego los editores la cajetean tanto, se patinan tanto en las historias que quieren hacer, y luego ves cada argumento que meten, o ahora con estos grandes eventos que hay que comprar miles de revistas y no le ves a la historia ni pies ni cabeza. Pero eso sí, te piden que estés compre revistas por aquí, revistas por acá, porque según ellos te dan una pieza de rompecabezas por un lado y otra pieza por otro lado, y uno tiene que irlas juntando y del nabo, ¿no? Sí entiendo la parte del autor. Pues es muy difícil, pero hay que tener como que la cabeza muy fría, ¿no? En ese tipo de cosas, para no terminar peleado con un editor y con otro y empezarte a hacer de esa fama de que pues no puedes trabajar bien en equipo, ¿no? Pero hay muchos buenos trabajos, ya los platicamos aquí todos, y la conclusión es esa, que es uno de los grandes autores de la historieta, y por eso le estamos dedicando este episodio. Mauricio, ¿cuáles serían tus conclusiones? Sí, efectivamente la consiento mucho con tu opinión. Definitivamente la relación que laboralmente se ha forjado Byrne con tanto escritores como sobre todo editores, pues no ha sido de lo mejor, y finalmente pues creo que le ha faltado humildad, ¿no? Si bien es alguien muy inteligente, que a veces cuando lees sus notas su columna dentro de Nextmen, te das cuenta que es alguien que tiene argumentos muy sólidos para decir que los títulos no sé, ¿cómo se llama este dibujante que es malísimo de X-Force? Bueno, que estaba en X-Force. Rob Liefeld. Ándale. Parece que Rob Liefeld era una nulidad como artista, ¿no? Si bien sí es cierto que tiene argumentos básicos o suficientes, pues tampoco se trata de demostrarle al mundo quiénes tienen talento y quiénes no. Finalmente los lectores también van adquiriendo inteligencia y van reconociendo quiénes tienen calidad y quiénes no. Y si finalmente en este aspecto de la artisteada, que a veces es tan subjetiva, pues finalmente si Liefeld encontró un nicho o un grupo de fans que le sigue y le compra sus cómics, pues finalmente está bien, ¿no? O sea, debe haber de todo, ¿no? No todo el cine puede ser puede ser una obra de arte o películas oscariables, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Y en los cómics es justamente lo mismo, ¿no? Hay quien simple y sencillamente
su trabajo gráfico puede ser muy malo, pero vamos, tampoco se trata de pelearse con la gente, ¿no? Pues con eso nos quedamos, Mauricio. Muchas gracias nuevamente por estar platicando aquí de cómics. Bien, entonces ya sabes, ha sido un gusto haber venido a tu programa. Nosotros nos seguimos con la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener, Pollicio? Las Águilas de Roma. Así es, nos vamos con otra gran obra de Enrico Marini, uno de nuestros autores favoritos aquí para el equipo del Tonight Podcast. Ese cómic está buenísimo. Si se lo leen antes de escuchar el episodio, pues mejor. Van 5 tomos, muy buenos, muy padres. Ya los comentaremos aquí. Y pues nada más. Recuerden nuestras páginas y les vamos a decir, en Facebook nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast, al igual que en iTunes y en iVoox, para que nos descarguen en sus dispositivos, para que nos escuchen. También estamos así en el canal de YouTube. De hecho, les queremos agradecer muchísimo a todos los que nos escuchan y nos ven por ahí, porque le está yendo muy bien al canal. Para el poquito tiempo que tiene, es impresionante el número de vistas, de reproducciones. Ya estamos sobre los 40,000. Imagínense, para un podcast, bueno, en este caso sería más bien para el canal de YouTube del podcast, que apenas tiene medio año, y ya llevar 40,000 vistas, pues es algo impresionante. Por lo cual les agradecemos muchísimo. Y pues ahí recuerden que nos pueden descargar, nos pueden compartir, pueden comentar, pueden darle like. Si no lo han hecho, por favor háganlo y suscríbanse también en el canal de YouTube del Tonight Podcast. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde hay muchos chistes. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde coloco mis trabajos como autor de historieta. Y en Twitter me encuentran como Miguel ANGH. Pues nada más, no nos resta más que agradecerles por reproducir este episodio. Muchas gracias, de veras, sinceramente muchas gracias. Y pues nada más. No, falta algo muy importante. Este episodio no se hubiera podido realizar, y honor a quien honor merece, gracias a estos artículos de esta página que se llama zonanegativa.com. Una serie de artículos que hizo Enrique Ríos, que se llamó Mundo Independiente, dedicado a John Byrne. Está dividido en muchas partes y pues nos sirvió de muchísimo para la realización de este episodio. Ahora sí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo.